¿Tienen alguna consulta en general? Profe, hoy vamos a ver tipo cómo conectar lo de la clase pasada, todo lo de MySQL con la página. O porque me quedó esa duda, tipo, lo instalé todo, lo empecé a usar, lo de base de datos y tal, creé una tabla, pero después no se me ocurre tipo cómo lo vamos a conectar a la página. Eso creo que lo van a ver la semana que viene. O si no, bueno, quizás seguramente lo veamos hoy. Ah, bueno, bueno. Depende de a dónde estamos parados. Pero sí, o sea, la idea es utilizarlo de esa manera, del lado del código. Ok, ok. Buenas, ¿todo bien? Buenas. Yo te quería preguntar sobre Swagger. Eh, ¿Cómo, o sea, si lo íbamos a usar y cómo lo vamos a usar? Swagger. Sí, ¿es obligatorio saber? No. No, Swagger está en el apartado de requisitos deseables y es para la documentación del backend. El Swagger, ahí bancame que doc. El Swagger en realidad es una documentación que es un texto que utiliza un formato, un formato en YAML, en vez de JSON, viene a ser YAML, que tiene otro tipo de reglas. A ver, báncame. Ahí les muestro, ahí les voy a compartir a ver, Swagger. Yo ahora les voy a compartir un link y este link tiene armado o prearmado ya una API que viene a ser de tienda de mascotas, ¿sí? Si se fijan, por un lado, del lado izquierdo está el formato en YAML, ¿no? Que es lo que les mencionaba recién. Y del lado izquierdo es la renderización de ese Swagger, que está en formato YAML, que digamos lo muestra de una manera más bonita, con los endpoints y demás. ¿Sí? Leo, si estás compartiendo no se ve. No, no, no estoy compartiendo, estoy nada Ok. más, pasé el link. ¿Sí? De una. Les comparto, no pasa nada, ahora les comparto, así lo ven todo. No, como mencionaste que ibas a compartir, no, ahí entro en el link. Pero Bancame, a nada. ver, pestaña acá. No, esta es documentación. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí. Mencionaba, el Swagger, para poder armar esta documentación, tiene que estar en un formato de YAML, que viene a ser la siguiente de acá, que lo que tiene distinto a lo que viene a ser JSON es que no maneja llaves, sino que maneja indentación, ¿sí? Igual que Python, ¿ok? Este ya es un cambio significativo, así que ojo con eso. Entonces, por un lado se tiene que definir con la sintaxis que nos pide tanto YAML como el Swagger mismo, que después ahora les comparto la documentación de Swagger. Ahí está todo lo que necesitan, ¿sí? Y luego del lado derecho está la renderización de esa documentación, o sea, cómo va a quedar visualmente para el digamos, el cliente que vaya a utilizar esta API, ¿sí? Si se fijan, queda en un formato mucho más lindo. Acá tiene la definición de los endpoints, si es un tipo, digamos, la URL, qué tipo de método utiliza, si es un put, un post, un get, un delete, etc. Este vendría a ser, digamos, la documentación que menciona el apartado de deseable. ¿Qué es lo que se terminaría entregando para ese punto en particular? Vendría a ser todo este TXT, ¿no? Del lado izquierdo, todo esto, ¿sí? Esto es lo que se termina presentando. ¿Mm? Ahora, ¿cómo se arma esta documentación? Bueno, esto ya es más tarea investigativa para aquellos que quieran optar por la opción deseable, ¿sí?
van a tener que leer un poquito la documentación de Swagger, pero la documentación de Swagger les va a mencionar, che, ¿cómo se define un endpoint? Ese endpoint, se le puede tomar, si le suman una descripción, esta descripción va a aparecer acá, del lado derecho. ¿Cómo defino que tal endpoint va a recibir un JSON, ¿no? Digamos, alguna estructura en particular. Bueno, se define del siguiente modo, ¿sí? Si no va a recibir un JSON, va a recibir un XML, se define del siguiente modo. Y así sucesivamente. Es decir, ustedes cuando quieran definir algo en la documentación, en el Swagger van a tener que recurrir a la documentación de Swagger, y ahí ver de qué manera se define. Bueno, si yo quiero definir un tipo de dato string, bueno, ¿cómo lo defino en el Swagger? Si quiero definir un tipo de dato entero, ¿cómo lo defino? Y así con cada cosa, ¿sí? Entonces, esto ya es una tarea más investigativa para aquellos que quieran optar a armar la documentación, ¿sí? De todos modos, si quieren hacer alguna consulta, cuando ya lo encaren, no hay ningún problema, digamos, lo resolvemos, ¿sí? Pero, digamos, el armado y la investigación tiene que venir de su lado, ¿sí? Si lo optan por hacerlo. Ok, buenísimo. Entonces, nosotros tenemos que en el TP armar nosotros la API, ¿no? Ustedes, ¿cómo va a ser primero? A ver, ¿cómo vendría a ser en realidad la práctica en la vida real? Que primero se arma la documentación, el Swagger. Y a partir del Swagger se arma la API, el backend. No va a ser el caso nuestro porque como esto es un deseable, nosotros lo que sugerimos es que todo lo que es deseable lo dejen para lo último. Entonces, ustedes primero van a encarar el desarrollo de la API, del backend, y luego, a lo último, a partir de lo que hayan definido en el backend, van a armar la documentación del Swagger. ¿Mm? Buenísimo. ¿Sí? Eso. Bueno, ahí estaban preguntando, yo no entendí mucho dónde se hace todo esto de MySQL. No sé si explicaron cómo es la instalación de eso. Yo no estuve en la clase pasada, así que no tengo idea si lo explicaron o no. Voy a pasar eh, este, los comandos para instalar, por ejemplo, MariaDB, que es lo que creo que estaban usando en la clase pasada. Sí. Con esto nos instalamos el server de MariaDB. Después el MySQL Secure Installation, eso les va a preguntar varias cosas. Creo que en el medio de la instalación como que les tira que es posible que que elijan una opción en particular, elijan esa opción. Después voy a mostrarles acá cómo se hace la conexión con... Ah, y después está el dbeaver, que creo que lo mostraron también. Sí. Acá está la página para que se lo descarguen. dbeaver es el administrador que nos permite hacer cosas con la base de datos de manera visual. Después, ahora les voy a mostrar cómo se conecta quizás ese dbeaver con la base de datos. Espérenme que... Acá. Ahí está. Sí, ahí se ve. Justo estabas dudando si estaba compartiendo o no. Eh, Acá es la pantalla de dbeaver. Van acá donde hay... No sé si hay forma de hacer que esto se vea un poco más grande. Igual se ve bien, Bueno, relativamente bien. acá tienen un enchufecito
o hacen Control Shift N y pueden añadir una nueva base de datos. Ahí van a MariaDB. Ojo que la ventana de pop-up no se Sí. ve, o sea, estás compartiendo. Claro, la nueva ventanita no aparece, es verdad. Ok, bueno, entonces voy a cambiar como lo estoy mostrando. Eh, no me estaría dejando compartir la pantalla completa. No sé por qué. Creo que es un tema de navegador. Ahí está, ahí pude. Bueno. Entonces, bueno, vamos acá al enchufecito. New Database Connection. Seleccionamos MariaDB. Y acá, si siguen toda la instalación así como viene, puede que les salga un error. Yo acabo de resolver eso porque no... En esta compu no tenía instalado MariaDB, así que es un error que les puede llegar a pasar. Y acá está la solución. En caso de que eh, ustedes seguramente van a hacer la conexión así como viene. Tipo, acá en Database no dejan nada, en Password no dejan nada. Y ponen Finish. El tema es que quizás si hacen eso les va a decir que root no les deja iniciar la conexión con MariaDB. Entonces, en ese caso, lo que hacen es esto de acá, sudo mysql root, ahí se los paso por el chat. Bueno, Oh, te trolea. sí, la clásica Linux. Eh, y hacen esta query. Bueno, esto es una versión distinta. Yo voy a seguir por el lado de dbeaver y es lo mismo. Sí, es más, está bien, la clase pasada, Flavio utilizó MariaDB, pero lo importante acá, que para que ustedes puedan utilizar la tecnología de SQL, es que se instalen un servidor, un motor de base de datos que maneje SQL. ¿Y qué motores habíamos dicho? Los gratuitos son MariaDB, MySQL o Postgre, ¿no? Predirectamente. Yo les había mencionado, creo que les pasé un comando de... No, les pasé los links para instalar el servidor de MySQL. Se los pasé. Que hay que leer la documentación y ahí les dice los comandos que hay que tirar para poder instalar MySQL. Acá Martín les pasó los comandos para poder instalar MariaDB, ¿sí? Lo mismo va a pasar para Postgre. Entonces, ustedes eligen qué motor de base de datos quieren utilizar para empezar a practicar SQL, ¿sí? Eh, cualquier motor de base de datos, pero tienen que instalar sí o sí el servidor. Sí o sí el servidor, si no, no van a poder practicar. Luego lo que utilicen, si quieren utilizar la consola, adelante. Eso utilizó Flavio toda la clase de la vez pasada. Y acá vamos a utilizar dbeaver. Yo utilizo dbeaver, sinceramente. La única restricción es que no usen SQLite. Sí, Porque es está verdad. restringido ciertas operaciones, no se pueden hacer ahí. Ujú. Bueno, en caso de vuelta, si les sale el error este de que no les permite por permisos
ingresar a la base, sí, a la base de datos que acaban de generar la conexión, entran a esta consola de MySQL. Acá, si hacen esta query, les va a salir justamente esta tablita. Y justamente les va a salir que root tiene una contraseña inválida. A mí por lo menos me salía eso. Y después, básicamente modificamos eso por vacío, o acá ponen la contraseña que quieran. Yo particularmente no voy a usar la base de datos esta de MariaDB para cosas importantes. Así que no me importa que esté vacía. Y con eso ya pueden hacer la conexión como se lo estaba mostrando con dbeaver, ¿sí? Y acá después, bueno, pueden crear una base de datos, create new database. Yo ahí creé test, por ejemplo. Y bueno, después pueden... ya está abierto. Pueden abrir un script. Sí, decime, Ramiro. Por ahí me confundí, son cosas distintas, pero ¿podemos usar MySQL o es sí o sí este? Es lo mismo. Ok. O sea, si ustedes tienen su... La verdad no conozco la diferencia entre MariaDB y MySQL. Creo que no sé cuáles son las diferencias entre los servidores. Entiendo que a nivel dialecto funcionan igual. Buenísimo, gracias. Sí. Por lo menos lo que vamos a ver de la sintaxis de SQL no va a variar. Vamos a ir entonces con la presentación. ¿Se ve bien la presentación? Se ve perfecto. Genial. Bueno, primero vamos con un repaso de lo que hicimos en la clase pasada. Vieron cómo hacer un create, cómo crear una tabla nueva dentro de la base de datos. Para eso usábamos el comando create, poníamos el nombre de la tabla, o sea, create table, perdón, y poníamos el nombre de la tabla. Y luego, bueno, poníamos el nombre de las columnas, el tipo de datos que iba a utilizar esa columna, y dependiendo de si ese dato tiene un tamaño variable, le ponen el tamaño que va a utilizar dentro de la base de datos. Ahí, Martín, hicieron una preguntita. Preguntaron ¿cómo hacemos para tener todos la misma base? A nivel TPE, Buena pregunta esa. Ahí si quieren me meto un segundo. es cuestión de charlarlo, gente. A ver. Un mensajito, Ahí, che, hacemos todos MariaDB o hacemos todos MySQL. A ver. Sí, Fran. ahí piensen que su base de datos es básicamente otro programa corriendo en la computadora. Entonces, a menos que todos estén usando la misma computadora, cada base de datos que van a estar viendo va a ser diferente. Y cada cosa que estén haciendo en una base de datos en su computadora no va a impactar en la computadora de otro. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Se usa una base de datos que está alojada en algún servidor, en la nube, que pueden pensarla como una computadora en la nube, y esa computadora es la que todos tocan. Y ahí es cuando todos escriben en la misma base de datos, porque están escribiendo en la misma, entre comillas, computadora. ¿Bien? Mientras ustedes la usen en local, solo lo que ustedes hagan es lo que van a ver modificándose. Después van a ver que la pueden exponer
hacia internet y que otro la pueda modificar desde otro lado, etcétera, pero escapa completamente de lo que vamos a hacer nosotros ahora. Eso ya es cuestión de cuando estemos integrando la base de datos a nuestro proyecto. Ujú. Ahí sí, Tomás, tendrías que abrir puertos, o el puerto en particular de tu base, pero bueno, eso de nuevo escapa un poco y ojo con abrir puertos. Si no, también hay servicios gratuitos de base de datos que yo llegué a utilizar uno, se los compartí hace 2 cuatris a un grupo, y ese se podían conectar, ¿sí? Se podían conectar. Por lo menos desde el, ¿cómo se llama este? Desde el dbeaver se podían conectar, había que hacer unos pasos extra, pero se podían conectar. Pero luego, digamos, a nivel configuración, lo que tiene que hacer una en el app.py, ahí sí había unos pasos extras que habían que hacer cada uno para lograr conectarse. Pero nada, hay servicios gratuitos de base de datos de MySQL. Los hay y lo pueden utilizar, ¿sí? Pero ahí, digamos, nada, van a tener que leer documentación para todo lo que viene a ser la parte de soporte, ¿sí? Bueno, sigamos un poco. Vimos cómo borrar una tabla completamente con drop table. Luego hacer queries, ¿sí? Donde seleccionábamos columnas de una tabla en particular. Y opcionalmente, uy, pensé que estaba el cartelito. Opcionalmente pueden tomar una condición para filtrarlo por alguna condición, ¿sí? Eso se utiliza la palabra where y luego escribimos la condición. La condición puede ser varios tipos de condiciones, puede ser con respecto a expresiones regulares, puede ser de comparación mayor, menor o igual, etcétera. Justamente acá están. La comparación de regex es el like. El in, not in. De existencia en la columna de un valor. O bueno, igual, distinto. Y las variantes de mayor y menor. Tipos de datos. En SQL existen varios tipos de datos. Tienen todos los conocidos. Binario, varchar, que es el que lo estamos viendo para usar strings. Después existe el tipo de variable char. Decimal, float, real, entero, int. Timestamp se utiliza bastante. Nada, son tipos de datos. Y esto de poder poner entre paréntesis el tamaño es lo que permite quizás en cierto punto, no algo necesario para ustedes en este momento, pero es lo que permite optimizar en tamaño la base de datos si sabemos los límites de esos valores que vamos a abordar en las tablas. Acá hay un ejemplo. Tenemos una tabla de productos con bueno, los productos, sus IDs, precios y fechas de modificación dentro de la tabla, ¿no? Sí, este es un caso de que, por ejemplo, yo qué sé, subieron el precio de las servilletas, modifico el precio y modifico también la fecha donde modifique ese precio, ¿sí? Así funciona este tipo de tabla. Y vemos que el entero está, el ID está conformado por un entero, el producto por un varchar
El precio es un decimal y la fecha de modificación es un datetime. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo que es de alumnos. Lo mismo, ID padrón, pueden ser tanto ID. El padrón podría ser tanto ID como un varchar. Nombre, apellido, fecha de ingreso y fecha de egreso. Datetime acepta nulls, entonces si uno no se recibió en el momento, eh, puede, puede dejar esa fecha vacía, ¿sí? En este caso, Caro, Caro y Fran ya se egresaron, así que esto estaría lleno. Ahora vamos a ver más instrucciones de datos. Eh, Insert, ¿sí? Vamos a ir al dbeaver, que estamos un poco vacíos. Yo particularmente no tengo nada acá, así que vamos a generar una tabla y vamos a rellenarla con valores y con cosas y vamos a ir justamente insertando valores a la tabla, ¿sí? Me gustaría quizás copiar un poco este de productos. Create table. Productos. Uy. ID. Vamos a ir modificando después cómo voy a crear esta tabla. ID es un int. Producto es varchar. Vamos a poner a 255. Okay. Precio es un int. O un decimal, eso. Y fecha de modificación. Vamos a seguir el mismo formato. Va a ser un... era un datetime. Voy a poner un timestamp. Un datetime. Ok. Entonces, vamos a insertar dentro de la tabla nuevos valores, ¿sí? Vamos a ver que tenemos distintas formas de insertar. Algunas te permiten, por ejemplo, insert into ¿sabes qué? Creo que tengo un problema acá. Con razón me parece que no estaba usando.
Vamos a ver. Test. Ah, ok, lo creo. Eh, Mi pregunta es, ¿dónde la creó? Por acá no está. Acá tampoco. Bueno. Edito productos. Values. De vuelta al ejemplo. Servilletas 1200. No sé si esta función funciona acá. No. Leo, ¿te acordás cuál es una, una fecha que me dé hoy en este dialecto? Current, ¿no sirve? Current. Hay algo acá que está mal y que no sé dónde está el error. Ay, porque se creó la tabla en algún lado que no sé dónde está. Eh, Y si corres el use test primero. es que lo corrí después y cuando corrí este ya no funcionó. Ah, Ah, Ahí Martínez, now, current date, current datetime o current algo. genial. No, mira, ahora te tiro otro error. sí. No, la verdad no tengo idea. Esto, Ponele un creator replace. sí. Creo que es create or replace table. Ah, tenés razón. Sí. Ahí creo que funcionó. Current time no existe. Current date. Date. Ah, esa puede ser. Ahí va. Entonces, select todo from productos. Nos devuelve esto. Está bien, ahí está. Gracias por la ayuda. Bien. Acá vemos una forma de insertar. Es directamente usar insert into productos, values y los valores de cada uno de los campos de cada columna, ¿sí? Esto tiene que estar en el mismo orden en el que está definido
las columnas. Si utilizan otro orden pueden llegar a confundirse. Sobre todo en columnas donde yo que sé, tienen varios campos del mismo tipo de datos. Por ejemplo, imagínense que tiene producto y descripción. Puede llegar a surgir el error de, bueno, pongo primero la descripción y después el producto y el mismo... Y al hacer la query, tipo, al correr el insert, eh, si no hay nada que lo chequee, pueden generar ese error de estar insertándolo de manera errónea, ¿sí? Existe la otra forma, que es la que está en la diapositiva, que es insert into productos. Y acá directamente nombran las columnas y después los valores. Entonces, pueden utilizar acá el orden que ustedes prefieran. Por ejemplo, vamos a poner precio. Sí, precio. Fecha. Modificación. Producto. ID. Values. Uy. Y vamos a elegir el segundo. Precio. Imaginemos. Fecha de modificación es current date. Repito, acá lo importante es seguir el mismo orden que pusimos acá las columnas. Producto era yerba. Y el ID es 2. Corremos. Hacemos el select y vemos que se insertó todo de manera correcta. ¿Sí? Otra cosa que podríamos probar es dejar un campo vacío, por ejemplo. Como en el caso de la tabla de alumnos, donde no tenemos fecha de egreso. Podríamos probar, yo que sé, con el chocolate que no tenga precio, ¿no? Esto sería un caso erróneo, pero bueno, vale la pena probarlo. ¿Qué pasa si dejamos esto vacío? Era el ID 3 y esto era chocolate. Bien. Justamente no podemos dejarlo así. Nos permite poner un null. Sí, nos permite poner un null. Así que bueno, podríamos insertar un valor nulo en ese espacio de la columna. Y el alfajor, vamos a probar con este formato. Imagínense que al alfajor lo vamos a dejar sin el precio. Así que el precio se va. Uy, esto va a ser ID. ID es 4. Y esto se va. Si lo hacemos de esta manera, tampoco nos deja. Pero eso por un error mío. Ahí vemos de vuelta. De vuelta. Ahí está. Vemos que si no le ponemos el valor correspondiente, o si no ponemos todas las columnas en este caso, en este formato de insert, nos lo rellena con null. ¿Sí? En caso de utilizar este otro formato, necesitamos colocar espacialmente cada una de las columnas dentro del values
y rellenar con null nosotros. Bien, ¿alguna duda con esto de insertar valores? Yo estoy ciego, si hacen alguna pregunta no las veo. Current date no va sin el... Current date suele ser una función. Podemos probar. La verdad no tengo idea porque nunca usé nunca usé MariaDB, así que es Sí, como una el es current, algo nuevo. el current date, el current time y eso va sin los paréntesis. Genial. Eso se puede poner como un default al crear las tablas. Papel, yo qué sé. Bueno. Yo soy muy partidario de si no saben si funciona o no, pruébenlo. Bien, como vimos, esta parte es opcional, pero te sirve para organizar cómo lo estás insertando los valores, ¿no? Si el orden de las columnas es el mismo orden de los valores. Ahora vamos a ver cómo hacer un update a los valores de la tabla. Acá tenemos update. Uy. Es update, nombre de la tabla, y vamos a usar la palabra set. Y ahí vamos a ir rellenando columna valor, columna valor, columna valor, dependiendo de cierta condición, ¿sí? Por ejemplo, yo acá vamos a rellenar el valor de chocolate que, que lo dejamos vacío por el insert. Vamos a hacer update. Update productos set precio igual 2000, ponele, where, y acá tiene que entrar la condición ID igual 3, por ejemplo. Corremos y vemos que se actualiza, ¿sí? Y eso con cualquier cosa. Por ejemplo, ponemos que el producto en vez de yerba sea eh, uh, azúcar y el ID es 2, ¿sí? Podemos poner update. Vemos que se actualizó una y ahí está. También podemos hacer condiciones quizás un poco más amplias. Yo qué sé, precio. 1300. Yo qué sé. Donde la ID sea mayor o igual a 4. Y entonces vamos a actualizar estos dos campos que quedaron vacíos. Vemos que ahí se actualizaron 2 líneas. Y ahí están. ¿Sí? El where es opcional. Pero bueno, dependiendo, si no, todas las columnas van a tener siempre el mismo valor para para todas las filas, ¿sí? Delete. El delete, acá dice que el where es opcional. Para mí, para mi punto de vista, Martín, yo, el where no es opcional. Ustedes escriben delete from y el where abajo, por si las dudas,
¿sí? Por ejemplo, vamos a borrar el último caso. Delete from productos. Where. Yo qué sé. Bueno, ID igual 5. Vemos que se actualiza una sola fila y que desapareció el papel. ¿Sí? No tiene mucha más magia que eso. Simplemente saber bien cuál es la condición que queremos borrar. Ustedes a nivel práctico, supongo que más de elegir un ID no van a hacer, a menos que tengan que borrar una categoría de algo. Y ahí seguramente sí van a tener que quizás filtrar por otra cosa. Pero sí. Si utilizan el delete from table, pueden llegar a borrar toda la tabla. Si no le ponen una condición. Así que mucho cuidado con eso. Acá hay justo un ejemplo de... Bueno, borramos el primer caso, el ID igual a 1. Y deja esto. Y si de condición, por ejemplo, utilizamos where ID between 1 and 7 y 7, van a borrar toda la tabla. En este caso, porque en este caso tienen justamente solo 6 elementos. También puede hacer directamente truncate table en vez de hacer este de where ID entre uno y otro. Con truncate table también borran todos los elementos de la tabla. Y la diferencia con drop table y truncate table es que drop table te borra la tabla de la base de datos, ¿sí? No queda nada. Mientras que truncate table te borra simplemente los valores que existen dentro de esa tabla. Es decir que yo, por ejemplo, si uso drop table, después no puedo utilizar un insert, por ejemplo, porque la tabla no existe. Mientras que si yo hago truncate table, donde borro todos los valores de la tabla, sí puedo utilizar un insert más tarde, porque es simplemente la tabla que quedó vacía y después yo puedo ingresar de nuevo valores, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ir con estas cosas de que les dije que íbamos a ir modificando cómo vamos creando nuestras tablas. Una de las cosas muy útiles que tiene MySQL en general es que tiene un montón de restricciones y features que se suman desde el momento de creación de la tabla. Uno de ellos es AutoIncrement. Lo que nos permite este AutoIncrement es, por ejemplo, acá en la tabla que tenemos acá, yo qué sé, hacemos que el ID sea autoincremental. Entonces, me olvido de tener que poner un valor de ID, porque cada valor nuevo que inserto ya va a estar controlado por la misma base de datos que dice, bueno, este es un valor único nuevo, listo, le sumo 1 al ID al momento de insertarlo. ¿Sí? Justamente acá dice, no es necesario especificar explícitamente un valor para esta columna al insertar un nuevo registro. No solamente, o sea, un ejemplo clásico es el ID, puede ser con cualquier otro tipo de columna.
un ejemplo acá. Teníamos la tabla de productos hasta el ID 6. Y nosotros corremos insert into productos. Llamamos el nombre de las columnas que insertamos. Porque ahora no vamos a sumar el ID. Solamente producto, precio y modificación. Y en los valores no necesito... Me olvido del valor del ID. Simplemente se va a sumar solo por cómo funciona MySQL. ¿Sí? Los valores asignados por autoincrement van a ser únicos. La idea es que los valores, en este caso, de las columnas que tienen autoincrement no sean modificables para que sean únicos. Y se hacen en manera secuencial, ¿sí? Siempre le va sumando uno. Se usa comúnmente columnas que actúan como claves primarias, como los IDs por lo general, para garantizar unicidad y facilidad de referencia, ¿sí? O sea, es fácil referenciar una de estas tablas por un valor único que funciona como clave primaria, ¿sí? Ahora sí, ¿cómo modificamos o cómo asignamos esta capacidad de MySQL a una tabla? En el momento del create. Por ejemplo, justamente con el ID, definimos el ID, el tipo de variable, y en este caso obligamos a que el valor de esta columna ID para cada una de las filas no sea nulo, ¿sí? En ese caso, recuerdan que yo intenté poner los inserts vacíos en ciertos campos. Si yo pongo un null dentro de ese campo, que tiene un not null en la definición de la tabla, me va a tirar error. ¿Sí? Intentemos crear la tabla de nuevo con esto mismo en mente. Ya estamos acá. Ya nos sirve esta configuración porque podemos... este create o replace justamente va a sobreescribir nuestra tabla, la definición de la tabla. Entonces, el ID no va a ser nulo, así que not null. Y va a ser auto increment. Luego el producto va a ser un varchar, not null. Y el precio va a ser un decimal, que ahí justamente tiene los valores. 6 es la cantidad entera. Y 2 van a ser la cantidad de dígitos detrás de la coma, ¿sí? Y también. Perdón, profe, ¿puede repetir? No lo escuché eso último. En decimal, lo que nos permite es, bueno, hacer un número con coma. El primer valor representa el número entero y el otro son la cantidad de decimales. Ah, gracias, profe. Ok. No null. Y vamos a dejarlo así, vamos a correrlo de vuelta. There can be only one auto. Ah, cierto. Bueno. Entonces así. Ahí va. Nos quedó vacía la tabla.
Ahora vamos a poder insertar sin necesidad. Match value count. Ah, no, claro. Perdón. Este método queda así. Esto. Copiar, pegar. Ahí va. Esto quedó al revés. Producto, precio y fecha. Modificación. Ven que ahí puede insertar y ya se puso el ID solo. Vamos a insertar la yerba sin el ID. Ahí está. Bien. Se suma solo el ID. ¿Qué pasa si intentamos rellenar con null? Bueno, en este caso sí va a ser necesario poner el ID. Vemos que precio no puede ser null, ¿sí? Porque lo definimos así. Precio no null, listo. Entonces si yo intento rellenar con un null esa columna o algún valor de esa columna, te va a tirar error. Bien, primary keys. Cuestión que recién me tiró error. Las primary keys es, bueno, justamente un campo o varios campos pueden ser que van a identificar la tabla, ¿sí? Básicamente, las primary keys nos permiten facilitar, en cierta forma, el acceso a los datos, relaciones entre tablas, porque ahora más adelante o la clase que viene seguramente vean cómo se relacionan varias tablas entre sí. Justamente utiliza este concepto de primary key o de clave primaria y clave foránea, ¿sí? Que justamente cómo relaciona un valor, una columna de una tabla con otra, básicamente. Características necesarias de estas primary keys es que tiene que ser de valores únicos, ¿sí? Por ejemplo, este ID, justamente yo dije, tiene que ser único porque en caso de que yo quiera identificar, yo qué sé, tengo cebolla y tengo zanahoria, y si tienen el mismo ID es como que, eh, ¿cómo los identifico? ¿Cómo los separo? La idea es que cada uno tenga un ID distinto justamente para evitar este tipo de cosas, ¿sí? Las primary keys se supone que tienen que ser identificadores inequívocos. Los valores no pueden ser nulos. Y por lo general tienen asociado un índice. Eso es lo que me refería con cómo se va a ingresar a la tabla el motor de búsqueda. Estas son cosas que van a ver más adelante en la carrera. Pero básicamente cuando uno tiene un índice en esa columna,
se facilita el acceso a los datos de esa columna, en cierta forma. Entonces mejora el rendimiento para las consultas respecto a esa columna. Bueno, la primary key se llama, o se define de esta manera en la creación de la tabla. Y a partir de que uno, bueno, justamente acá el auto-increment no es obligatorio, pero en nuestro caso es útil, ¿sí? La idea es que, bueno, justamente como es primary key, todos los valores del ID van a tener que ser únicos. Y el auto-increment nos ayuda un poco a eso. Bueno, vamos a hacer un poco de ejercitación. Vamos a dejarlos a ustedes que hagan este ejercicio. La idea, bueno, justamente, crear una tabla de productos que contenga la siguiente información. Un ID, que tiene que ser clave primaria y autoincremental. Nombre de producto, precio de producto, fecha de creación, fecha de modificación. Esta fecha de modificación puede aceptar nulos. Si ya existía una tabla de productos, ya saben, o pueden hacer el create o replace, o pueden borrar la tabla de la base de datos con drop. ¿Sí? Luego van a insertar estos valores. Y luego van a eliminar productos de esa tabla. ¿Sí? Les dejo 10, 15 minutos, no sé. ¿Qué les parece, chicos? ¿Hay alguien ahí? Dale, sí, 5, 10. Dale. En 10 minutos vuelvo y nos muestran cómo lo hicieron. Voy a cambiar como estoy mostrando esto. Sí, obvio. Ahí paso el link. Profe, creo que no tenemos acceso al documento. Ahí me fijo bien. Yo les pasé el link así nomás. Así que puede ser. Ahí pasé el link de la presentación que está en el Drive. Sí, está en el Drive, así que... Gracias. Sí, sí, ahí a ese se puede acceder. Bueno, en 10 minutos volvemos.
Bueno, gente. Como... Sí, Luciano. Profe, disculpe, no tiene nada que ver con el ejercicio. Llegaron las notas del parcial y tengo una duda. Si me saqué más que 5.5, ¿estoy en condición de promoción o...? Sí. Ah, ok. Perfecto, gracias. Por el método de cómo se calcula la nota del parcial, un 5.5 equivale al 70% de... Va, a 7 puntos bien hechos. No me acuerdo. Sí, creo que sí. O sea, ¿con 5.5 estás para promocionar o con 6? 5.5. Ah, listo. Ok. No, porque dijo que los que se sacaron 5.5 pueden ir al recuperatorio a ver si promocionan. Por eso no se entendió. No, los alumnos con 4 dice. No sé si lo habrá modificado ahora, pero sí. Capaz lo modificó. Un 4 es aprobado, pero podés Ahí ir lo al tengo. recuperatorio a ver si Hola sacas Martín, más hola nota. chicos. Los chicos con nota igual a 5 tienen la posibilidad de promocionar la materia. Esto equivale a 7 puntos bien. 5.5 tiene la posibilidad de promocionar si el resto de las instancias se aprueban con más de 7, como dicen. Los alumnos con 4 aprobaron y podrán, si desean, entre 4 y 5.5, no me refiero. Pero los que tengan más de 4 y estén dentro de 5.5, antes de 5, por ejemplo, te sacaste un 5, podrán presentarse en el primer recuperatorio para buscar la promoción. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si yo me saqué un 4.50 o un 5, no puedo promocionar. Sí aprobé el parcial. Entonces, ¿qué hago? Me presento en el primer recuperatorio y me va mal. Me saqué un 2. Bueno, listo, tenés un 2. Tendrás que ir al segundo recuperatorio. Pero ya ahí no vas a poder promocionar. Si te sacás un 5.5, que sería 7 ejercicios bien, listo, promocionaste, seguís. Eso es lo que dice ahí en el texto. Y después dice, los alumnos con menos de 4 deberán rendir el primer recuperatorio, que decir que no aprobaste. Te sacaste un 2, un 3 o un 1. ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Juan. Sí, Bruno, ¿hay revisión? O sea, ¿puedo ver mi examen? Podés preguntarle a cada corrector qué ejercicio estuviste bien y qué estuviste mal. Y obviamente sí, podrías pedir revisión. La revisión te puede dar... No, digo, no revisión, sino verlo yo, o sea, ver la corrección de cada punto, a eso me refería. Sí, comunicate con el corrector, por eso puse ahí el corrector y te va a decir, bueno, el ejercicio 1 lo hiciste regular, el 2 mal, lo que sea, ¿sí? Te va a pasar esa data. Ok, buenísimo, gracias. No, de nada. Te hablo Profe, perdón. por Slack, Bruno, dale. Gracias. Entonces, profe, no entendí bien. ¿Los que sacaron 5.5 para arriba tienen la posibilidad de promocionar? ¿No entendí mal? ¿Sí? Ah, Sí. listo. O sea, no es necesario rendir el recuperatorio, sino que tendríamos que sacarnos más de 7 en el TP final. ¿A eso se referiría? ¿O cómo sería? No, más de 7, o sea, el resto de las instancias, que es el TP y la defensa. Sí, eso, perdón, me confundí. Sí. Bueno, listo, gracias. No hay nada. Bueno, gente, ¿alguien hizo el ejercicio? Yo lo escribí, pero no pude setear, o sea, estoy intentando el setup del Postgre, ¿viste? Pero sí, lo escribí el código. Bueno, si querés compartirlo. Dale. Acá está. Genial, bueno. Vamos a verlo cada una de las cosas que pedía. El ejercicio nos pedía que tenga un ID entero,
eh, clave primaria y autoincremental, eso está bien. Luego nombre, precio, fecha de creación. Sí, o sea, creado y modificado. Claro. Y daytime no le puse el not null porque no era necesario. Perfecto. Luego, bueno, Sí, sí, después copié nada, unas boludeces, pero inserción de valores. Eso. A ver, espérame un segundito. Eso, está bien. Se pueden. Una cosa que me olvidé de comentarles es que se puede insertar varios valores de la misma forma. A ver, veámoslo así. Viste que vos tenés ahí el insert sí, productos por con la. ejemplo. Claro, vamos a ir con el de abajo. Simplemente borrar el ID. Y bueno, del otro lado también. Vos podés agregar valores. Otra cosa, perdón, es que una recomendación, no sé, para que sea más cómodo quizás, cómo visualizarlo. Esto decís vos. Enters, exacto. Vos, por ejemplo, ahí podrías poner, después de values, poner otro enter. Sí, values, otro enter, así. No, de Ok, antes. con el. Claro, y ahí puedes copiar y pegar varios cosos, varios valores que tengan el mismo. Tipo así, y ahí pones. Claro, ok. Exacto. Tienen que estar separados por comas, eso sí. Exacto. Buenísimo. Si corres eso, debería funcionar. Sí, no, el tema es que no tengo el Postgre. Claro, no está conectado. Claro. Pero bueno, en términos del código. La sintaxis está bien, eso. Y después, para eliminar la fruta de la tabla, no sé cómo. ¿Cómo podría haber sido? A mí se me ocurrió, o sea, podría haber agregado acá, ponerle una que diga, eh, no sé, tipo varchar 20 not null, ¿no? Algo así, decías vos. Y ahí poner No, no necesariamente. No, fruta y así. no era la idea. Ok. Justamente lo que dice ahí es el tip que te tira, es que uses where y uses el in. El in es como en Python, tipo, vos estás buscando valores que estén dentro de, por ejemplo, una lista. Entonces vos podés decirle delete from productos where ID in y le pones la lista de los IDs
O en vez del ID puedes poner nombre, in, y pones los nombres de las frutas. Ah, ok, ok, ok. Eh, Ponele nombre in. Algo así sería. Exacto. Ok. Buenísimo. Bueno, es eso. A ver. Ok. Creo que eso. Sí, eso es todo. Bueno, dejo de compartir. Dale. Bueno. La clase que viene seguramente van a ver todo lo que tiene que ver con la conexión directamente desde el código de la base de datos y cómo integrarlo al proyecto, básicamente. Van a ver como... Si es como el cuatri pasado, van a ver un mini TP, básicamente. Un front, un back, y como esas funciones del back llaman y hacen queries a la base de datos para responder cosas y enviárselas al front. Y cómo está todo unido, ¿sí? ¿Alguna duda con lo que vimos hoy? Que básicamente insert, update, delete y estas consideraciones de la tabla, el auto increment y las primary keys. ¿Alguna duda con eso? Si yo seteo, ¿puedo setear un ID en un valor arbitrario? O sea, me imagino que sí, ¿no? Depende. O sea, yo quiero que arranque en 10. Un ID con auto increment. Vamos a probarlo. Dale. Vamos a generar de vuelta la tabla. Ahí va. Esto no hace falta. Sí, se puede. O Ok. sea, lo importante es que los valores de las primary key sean distintas, ¿sí? Sean únicas. Por ejemplo, otro modificador dentro de la definición de las tablas que se puede utilizar es unique. Unique te obliga a que cada uno de los valores sea distinto. Por ejemplo, al ID ya va a ser unique porque es primary key, ¿sí? Es como una condición. Si sos primary key, tenés que ser unique seguro. Si no, no te lo permite. Claro, ok. Si yo, por ejemplo, intento insertar otra cosa, yo qué sé, pera, con el mismo ID, debería chillar. ¿Ves? Dice duplicate entry 10 for key primary.
Sí, es igual un el primary unit key, lo no pusiste puedo en... insertar otro valor que no sea el que ya está insertado para ese ID. ¿Entienden? No puedo generar un duplicado. O hago un update y modifico las cosas que están dentro de ese ID. O uso otro ID. Pero la idea es que justamente como es primary key, todos los valores deben ser únicos. De el ID al menos. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Y si había una pregunta ahí que estaba buena de Branco que dice, si yo borro el elemento ID igual a 1, el siguiente elemento que agregue, ¿qué ID tendría? ¿1 o el último más 1? Interesante. Bueno, intentemos. Yo acá ya empecé con 10. Primero vemos qué pasa si intento insertar productos a partir del 10. Ahí inserté 2, servilletas y pera. Empieza desde el último. Esa es la respuesta. Claro, pero si ahora ponele borrás el 11 y creas uno nuevo. Seguramente ¿Lo va a vas a ser el poner último. en el 11 o en el 13? Delete 11. Si no fuera el 13, pasarían cosas como que uno borra una base de datos, después consulta sobre un ID que existía antes y le devuelve algo distinto. ¿Cuál sería un bastante raro? ¿Cómo? No entendí la... Claro, si ahora la próxima inserción fuera con ID 11, alguien que consulta pensando en el elemento borrado, en lugar de decirle que ya no existe, le da un elemento distinto. ¿Cuál sería como un comportamiento poco esperado, no? Ah, claro. Sí, 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 es cierto. O sea, es mejor que ocurran esos gaps. Totalmente. Sí, y entró el 13, fue el 13 directo. Sí, sí. ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Sí. Ah, perdón, una duda para él, perdón, no entendí. No, cualquier No, duda. preguntas tranqui. Ok, mala mía. Yo estoy me atrasé un poco, estoy intentando crear las tablas desde que diste el ejercicio y no me está dejando. ¿Te puedo compartir pantalla? Sí, obvio. Estoy hace un rato largo ya. Lo que probé es. O sea, le fui tirando a ChatGPT los errores que me iba tirando y no me ayudó en nada. O sea, me ayudó a poder crear la database que de por sí no me dejaba. Me di todos los permisos como usuario para modificar el SQL supuestamente. Sí. Y no me deja todavía. Mira, o sea, Ahí veo que creo que estás usando la otra base de datos. ¿Cómo? ¿Ves que está como en negrita? Sí. Postgres. Ah. Para elegir cuál base de datos vas a utilizar, Ok. tenés que justamente poner en el script Sí. use y el nombre de la base de datos. Ah, de la data. Porfa, le puse. Cuando ya no andaba más. En la frustración. Ah, me falta el punto y coma. Sí. ¿Tengo que poner la dirección o algo? Creo que te faltó el database. Ah.
Ah, no, no sé entonces. Estoy usando Postgres, ¿puede ser que sea por Postgres. eso? Y hay ciertas diferencias a veces. Porque justo nos pidieron para el TP usar Postgres, así que dejé instalado este. Puede que Postgres no use use. Probá a darle clic derecho a porfa y abrir el. Ah, setas default. Ahí va. A ver. Tenía un script armado. A ver. Porque por ahí era eso. Me tira que ya existe, pero no. O sea, porque ya corría este script antes, pero no. Ah, acá está. Ahí está. Listo. Era que no la tenía seteada, qué boludo. Bueno, muchas gracias. ¿Otra consulta? No. Podría explicarlo. Eh, Pasa que, nada, utilicé solamente una tabla en la clase. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, vamos a... Sí, vamos a hacer esto. Ahí comparto de vuelta. Exacto. Vamos a crear otra tabla. Ventas. ¿Sí? Ventas. Yo me la imagino con un ID. Entero. No nulo. Autoincremental. Clave primaria. Profe, si pones primary key, creo que no es necesario poner ay, Dios mío, nulo. Tranqui. Sí, posiblemente no sea necesario. Después, ¿qué más? Vamos a poner ID producto para saber qué es lo que se compró. Vamos a- sí. Y ese producto va a ser un entero. Y va a ser justamente una clave foránea de la tabla productos. No sé si esto es necesario. Creo que no. ¿Cómo se hacía esto? Ok, me he olvidado. Ahí producto. Y vamos a ponerle, yo qué sé. Ganancia. Que sea un decimal. Igual que acá. Que el precio.
Fecha de modificación. Ahí va. Y vamos a decir que ID producto va a ser una clave foránea que referencia a productos en ID. ¿Por qué? Porque cada vez que yo ingrese una venta, lo que quiero es decir, bueno, yo vendí, yo qué sé. Vamos a agregar otra cosa. Cantidad. Int. No null. La idea acá es, por cada venta que yo genero, digo, vendí tantos ítems de tal producto. Ese producto va a estar identificado inequívocamente por un ID. Por ejemplo, vendí 3 servilletas. Bueno, cantidad va a ser 3, ID producto va a ser 10. ¿Sí? ¿Y qué implica que sea una clave foránea? Es porque estoy referenciando otra tabla. Como una clave extranjera. Es un elemento único que proviene de otra tabla. ¿Sí? En mi caso, ID producto se va a comportar como una clave, pero es una clave que proviene de otra tabla. En la otra tabla es una clave primaria. Y esto nos permite justamente hacer una relación entre ventas y productos. Eso básicamente. La clase que viene seguramente van a ahondar un poco más en eso. Porque después, yo qué sé, van a ver cómo se hacen los joins. O cómo se fusionan tablas, por así decirlo. O cómo se mergean tablas según ciertas condiciones. Pero bueno. Acá corro esto. Error. A ver dónde está mal esto. Coma. Primero que nada. Ahí va. Select from ventas. Ventas está vacío. Vamos a insertar algo en ventas. Insert into ventas. Values. 1. ID producto 10. Cantidad 3. Ganancia 500, yo qué sé. Fecha current date. Y listo. Corremos. Ya lo tenemos acá. La idea entonces es, la semana que viene, van a ver cómo hacer que este producto este ID producto se pueda referenciar a través de un join con la tabla productos. Y ya nos quedamos casi sin tiempo. Así que si tienen alguna duda.
La verdad es que la pregunta es tipo, ¿recomiendan algún administrador de base de datos por sobre otros? La verdad que no. Eh, son todos similares, son todos bastante buenos. Eh, sí, libre elección. Aparte, este tipo de administradores lo van a usar para hacer pruebas más que nada, para probar sus queries y ver si funcionan sobre la base de datos o para crear cosas, yo qué sé. Pero la mayoría de lo que van a utilizar a nivel código va a quedar a nivel código. Eh, Nicolás dice, o sea que podría calcular la ganancia sabiendo el precio desde la tabla productos y la cantidad desde la tabla de ventas. Eso depende. O sea, esa columna ganancia la saqué de la galera. Pero yo qué sé, quizás tenés una pregunta que te dice, yo qué sé, ¿cuál es la ganancia de las frutas, por ejemplo? Entonces, vos tenés que preguntarle a los productos cuáles son frutas, de ahí sacás el ID del producto y te metes en la tabla de ventas y sumás o diferenciás por el ID producto. Sí, Mariano. Dale. Ahí dejo de presentar yo. Ahí se ve. O no, se ve el. Sí, el launcher. eh, Bueno, comparto todo entonces. Bueno, puedo. Ahí se ve. Más o menos. No sé si soy yo. Sí, ponele que se ve. Ah, por el coso negro, ¿no? Sí. No, no sé cómo cambiarlo. Pero yo cuando aprieto acá, eh, me sale un error de que no existe la tabla. Y antes me aparecía. No sé. A ver qué dice. Perdón. Productos. A ver, pongo. Ahí se ve mejor. No sé si al ejecutarlo. Porque en la otra no tengo nada. O sea, estoy eligiendo esta. Pero me dice que la tabla no existe. Mm, ahí en... Vos cuando corriste el use que está al comienzo de todo, ¿te funcionó? Sí, me aparece esto. Ahí tenés que poner hotel en todo caso. Ah, ahí va. Ok. Ahí está. Gracias. Pero fíjate si funciona el resto. No, sí, ahí corrió. Me lo creó. Me dice ahora que existe. Y ya ¿Pudiste está. insertar? Sí. Listo, era eso. Ok. Perdón. Seguramente como que habrá decidido utilizar una base de datos
default, no sé. No sé lo que hace dbeaver en ese caso, cuando falla en la selección de la base de datos. Use justamente es un comando que se usa para base de datos, no para tablas. Perdón, no, ahí me aparece el mismo error. Pensé que se insertó, pero no. Eh, Porque se me hizo un refresh y pensé que se insertó, pero no. ¿Creaste la tabla? ¿Está creada? No. ¿La tengo que crear primero? Sí, siempre. Ok. No, Si ojo, no capaz. tenés algo creado, justamente se va a quejar por eso. Selecciona el create table nada más, tipo con el. Sí. ¿Este? Claro, y corre ahí. Ah, Sí. Puede ser que no puse el not null. Ah, Fíjate que mm, ¿Y nombre producto tiene un guión bajo o tiene un espacio? No lleva. es un guión. Ah, eh, eh, mm, sacándole la última coma. ¿Está? No, la de fecha de modificación. A ver. No. No, es en el primary key. Y ojalá no- El tema es que está utilizando MySQL Server, ¿no? Sí. ¿No va primary-k? Es que depende del... A ver, intento. primary key. No, mira, va sin. Porque ahí te salta con el coso ahora. Ni Mirá, la otra forma de llamar primary key es ponerle coma al fecha de modificación abajo, Sí. Acá, lo último. coma enter Sí. y pones primary key y ID entre paréntesis. Y borrarle primary key en el primer renglón. No. Y ahí hay otra cosa que nos dice varchar, ponele la cantidad, tipo el... Ok. Ahí está. Era eso lo del varchar. Supongo. Tendría que crearme, ¿no? Una sí, tabla. pero aprieta F5 estando parado en tables a la izquierda. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Ahí está, gracias. ¿Y cómo hago para cambiar el color? Porque no veo nada, yo tampoco. En Windows creo que hay algunas preferencias y por ahí en algún Sí, lado en látex, Dios. En Linux creo que también. Ahí atrás decía apariencia recién en Windows, antes de entrar a preferencias. Ahí en el User Interface aparecía también. Arriba dice apariencia. User Interface, o sea, desplegar User Interface.
y ahí apariencia. O sea, y apretá apariencia, ¿no? Y ahí fíjate si jugás con esos símiles. Bueno, mientras Franco pregunta, ¿los campos tienen que tener datos estrictos o pueden ser funciones de Bueno, otros gracias. campos? Por ejemplo, si una columna tuviera el año en que nací, que otra columna calcule mi edad automáticamente. Eso en particular se puede hacer, depende del motor igual, me parece. Puedes hacer cosas como generar automáticamente una diferencia, cosas así, pero lo común es que tengan datos y que después esa diferencia se haga en una query. Existen muchas formas de automatizar SQL, pero es mucho más avanzado, por así decirlo. Claro. O sea, formas de validación de datos, formas de mantener la integridad de la base de datos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Eh, Así también como... Sí, no, eso, tipo como funciones que se definen en la base de datos y uno elige cuándo se triggerea tal función, tipo cuando elimino algo, cuando se suma un nuevo valor, hago que se triggeree funciones que validan o modifican cosas, etcétera. Claro. No se metan con eso. Digamos, quizá el ejemplo más básico es el updated at, digamos, la columna esa que estábamos generando recién. Se puede hacer, por ejemplo, que cada vez que se actualice, bueno, Automáticamente se actualiza el updated data. se ponga en now. Pero o sea, está buena la pregunta. Pero ese caso en particular, por ejemplo, nada, lo mejor sería probablemente hacer una query que calcule la edad. Ujú. Bueno, chicos, si no hay más dudas, ya nos pasamos 10 minutos. Nos vemos la semana que viene. Dale.